Buenas tardes, mi nombre es Jason Cortés. Actualmente pues estoy cursando el programa Ingeniería de Telecomunicaciones y el motivo de este video es la sustentación del ejercicio 1 de la fase 3 del curso Física General. Bueno, en mi caso pues yo seleccioné la letra B, en donde pues hace referencia a análisis gráfico 2 y el ejercicio consta del enunciado siguiente. Una motocicleta de masa M igual a 548 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad V sobre T en función del tiempo. Pues aquí tenemos esta figura 3 y los siguientes intervalos de acuerdo a la gráfica pues, que en este momento se nos presenta. El intervalo 1 que esté entre 0 a 4 segundos, en el intervalo 2 T entre 4 a 6 segundos, en el intervalo 3 T entre 6 a 10 segundos y en el intervalo 4 T entre 10 a 12 segundos. Entonces, la primera pregunta que se nos hace es identifica los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Pues es claro que en el intervalo 1, como la velocidad aumenta a 20 metros sobre segundo, eso pues da indicio de que pues en ese momento la velocidad aumenta, por lo cual la motocicleta acelera de 4 a 6 segundos, como se mantiene en esa misma velocidad, pues quiere decir que la velocidad es constante, no hay ninguna aceleración. Cuando pasamos al intervalo 3 que va de 6 a 10 segundos, vemos que aumenta la velocidad a 50 metros sobre segundo, que da a entender de que la velocidad aumenta, por lo cual pues la motocicleta acelera. Y en el cuarto que va de 10 a 12 segundos, vemos que hay una disminución de la velocidad, por lo cual pues la motocicleta está desacelerando. En el segundo punto nos indican calcula la aceleración de la motocicleta de cada intervalo. Perdón. Bueno, pues para este caso, pues debemos tener en cuenta que para realizar los cálculos de esa aceleración en cada intervalo, pues la aceleración en este caso se realizaría, la fórmula sería las variaciones de la velocidad, que sería la velocidad final e inicial del intervalo, restarlas entre sí y dividirlas por los tiempos final menos el tiempo inicial. Entonces aquí tenemos el intervalo 1, que iría de 20 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundos, dividido por los intervalos nos daría 5 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo 2 pues nos daría 0, en el intervalo 3 nos daría 7.5, pero realizando toda esta operación no cambiarían en estos casos y con eso pues tendríamos el resultado de las aceleraciones en cada uno de los intervalos, teniendo en cuenta pues la fórmula mencionada. En el punto 3 se nos menciona por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos. Pues primero debemos tener en cuenta de que la masa se nos indica que es 548 kilogramos y que la fórmula de la fuerza neta en este caso es multiplicar la masa por la aceleración. Pues como pudimos ver anteriormente, en el intervalo 2 nuestra aceleración nos dio cero, pues lógicamente realizando la operación con la fórmula masa por aceleración, pues nos da en el intervalo 2 nos da cero. En las otras, pues sí nos dio, en el intervalo 1 nos dio 2740 newtons, en el 3 nos dio 4110 newtons, y en el intervalo 4 pues como hubo una desaceleración, perdón, quiere decir que se realizó una fuerza contraria, por eso nos dio negativo, nos dio 13.700 newtons. Y pues también lo confirmamos con la primera ley de Newton, que indica pues si la aceleración es cero, la fuerza neta es cero. Y pues aquí lo podemos confirmar realizándolo pues la operación como tal. El cuarto punto nos pide dibujar la gráfica de la fuerza neta. Pues ya por acá lo estaba realizando. Sería
el gráfico, tendríamos esto. Entonces, como sería por intervalos, escogeríamos esta línea, iríamos de 0 a 4 segundos, dijimos que era 2740, iría más o menos por aquí, 0,4. Luego se produce una, bueno, perdón, luego en el segundo intervalo, pues que va de 4 a 6 segundos, como el resultado nos dio 0, pues aquí la gráfica quedaría de esta manera, yendo de 4 a 6. Luego el intervalo 3 que nos dio 4110. Tomo esto acá. Ay, se bloqueó. Tomo esto acá. Subimos aquí en este caso. Aquí en el 4. Y lo subimos hasta más o menos por aquí. Pongámoslo, digamos que estos son 4110. Como esto. Lo llevamos hasta el 10. Sí, hasta el 10. Y luego aquí hay una fuerza contraria que bajaría hasta 13.700, que vimos que nos daba. Tomamos esta y esa fuerza contraria sería hasta los 12 segundos. Entonces, así nos quedaría la gráfica eh, de la fuerza neta en función del tiempo, pues teniendo en cuenta los valores que nos dieron. Listo. Entonces, retomemos otra vez la sustentación. Calcular el área bajo la curva. Pues aquí, yo vuelvo aquí a la imagen acá, teniendo en cuenta pues los intervalos que figura representan en la gráfica, pues así mismo podemos hacer la operación. Por lo menos en el intervalo 1, pues aquí formamos un triángulo en su curva, por lo cual sería esta operación que nos daría pues 40 metros, realizando pues esta fórmula que sería velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por la variación del tiempo en este intervalo. En el intervalo 2, voy a traer acá la gráfica, en el intervalo 2, al ser un rectángulo, pues realizaríamos esta operación. También nos da 40 metros. En el rectángulo, perdón, en el intervalo 3, su curva forma un trapecio, que es la de acá. Y sería pues la misma fórmula del intervalo 1 que nos dio 140 metros. Y en el intervalo 4, al ser también un trapecio, sería así, también realizaríamos la misma operación que nos daría 50 metros. Pues bueno, de acuerdo a esos resultados, pues podríamos concluir de que el área bajo la curva representa el desplazamiento total de la motocicleta. O sea, si realizamos la suma de todos estos resultados, nos daría 200 metros, que fue el desplazamiento total de la motocicleta. Calcula el área bajo la curva. Bueno, teniendo en cuenta que el área bajo la curva es igual al impulso, pues podríamos decir para generar estas operaciones sería que el área de la curva es igual a la fuerza, que ya la calculamos, por las variaciones de tiempo en cada uno de los intervalos. Entonces, realizándolo con esa fórmula, pues nos darían estos resultados que serían Newton por segundo, perdón. Como pueden ver, pues en el intervalo 2 pues también nos dio 0. Y de acuerdo a estos resultados, pues podríamos concluir que los impulsos del intervalo 1 y 3 aumentaron el momento lineal, pero debido a la fuerza de frenado, que es del intervalo 4, el impulso pues obviamente disminuyó, provocando que pues al final lo que el impulso que aumentó el momento lineal pues coincidiera con
la desaceleración que se realizó. Porque si estos valores positivos los sumamos y le restamos el valor de la aceleración, al final nos da cero. O sea que la motocicleta pues quedó totalmente en reposo. Esa sería pues como tal la conclusión de, estos resultados. Y en el punto 7 que nos dicen que compara ambas áreas, qué conexión encuentras entre ellas, pues podría indicar de que ambos casos pues describen el efecto de la fuerza en el tiempo, dado que pues el área bajo la curva, pues como pudimos indicar, pues muestra el cuánto se desplazó la motocicleta, y el área bajo la curva indica pues cómo fueron los cambios de velocidad durante ese desplazamiento. Y pues ya con eso pues ya concluiría la sustentación de mi ejercicio. Muchas gracias y que tengan un feliz día.